Los fracasados no son bienvenidos en Navidad, dijo mi padre refiriéndose a mi hijo de 18 años, justo después de reírse de su escuela de medicina de segunda. Es una vergüenza, añadió su primo. No levanté la voz. Tomé medidas. Al día siguiente, mis padres llamaron presos del pánico. Eran las 6 de la tarde cuando sonó el teléfono. Estaba en la cocina preparando la cena, con el cuchillo en la mano y un montón de verduras en la mesa. Vi el nombre de mi madre en la pantalla y contesté, aunque algo me decía que no iba a ser una charla agradable. Hola, mamá, dije, tratando de sonar normal. Hola, querida, respondió ella, con esa voz fingida que usa cuando quiere suavizar algo feo. Quería hablar de la cena de Navidad. Claro, ¿cuántos seremos?, pregunté, volviendo a cortar una zanahoria. Bueno, ese es el problema, dijo, y su tono cambió. La mesa solo da para 18 y no hay espacio para todos. Me quedé quieta. 18 personas. Sumé rápido en mi cabeza, mis padres, mis hermanos, sus familias, mi hijo Andrés y yo. Éramos 15, como máximo. ¿A quién estaban dejando afuera? ¿No hay lugar para quién?, pregunté, con la voz tensa. Silencio. Entonces, escuché a mi padre de fondo, riéndose. Los fracasados no son bienvenidos en Navidad, dijo, fuerte, como si quisiera que lo oyera. Menos los que van a esa escuela de medicina barata. Se me cayó el mundo. Andrés, mi hijo de 18 años, había entrado a una universidad estatal para estudiar medicina. No era de las caras, pero era buena, y él se estaba rompiendo el lomo para salir adelante. Antes de que pudiera decir algo, mi sobrino Javier, el hijo de mi hermano mayor, se unió. Es una vergüenza, dijo, con una risa cruel. La universidad de los mediocres. Mi madre no los detuvo. Solo carraspeó y siguió. Querida, es solo que la casa está llena. Andrés puede quedarse contigo esta vez. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono, con el cuchillo en la mano, sintiendo que me ardía el pecho. No era solo que no querían a Andrés en la cena, era el desprecio, las risas, las palabras de mi padre y de Javier, como si mi hijo fuera un don nadie por no ir a una universidad de ricos. Andrés entró a la cocina en ese momento, con los audífonos puestos y una sonrisa. ¿Qué hay de cena, ma?, preguntó, abriendo la nevera. Sopa, respondí, forzando una sonrisa. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, creo, dijo, encogiéndose de hombros. Oye, ¿ya pensaste que les regalamos a los abuelos? Encontré una botella de vino para el abuelo y un té para la abuela. Caro, pero puedo pagarlo con lo de la cafetería. Lo miré y casi se me parte el corazón. Andrés estaba ahorrando cada peso que ganaba trabajando medio tiempo para comprar regalos para sus abuelos. Los mismos que acababan de burlarse de él y excluirlo de la Navidad. No podía contarle la verdad. No quería que supiera lo que pensaban de él. Suena perfecto, dije, conteniendo las ganas de llorar. ¿Lo vemos después? Sí, él asintió y se fue a su cuarto. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, y abrí las redes. No sé por qué, quizás para distraerme, pero ahí estaba, en la cuenta de Javier, un meme, una foto de un edificio viejo, con el texto, cuando dices que estudias medicina, pero es en la universidad de mediocres. Abajo, risas de sus amigos y un me gusta de mi padre. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a gritar, no iba a llamar a mi madre para reclamar. Había aprendido que las palabras no siempre sirven. A veces, hay que hacer algo. Y eso iba a hacer. Esa noche, cuando Andrés se durmió, me senté con mi laptop y una taza de café. Decidí que no iríamos a la cena de mis padres. Tendríamos nuestra propia Navidad, una donde Andrés se sintiera querido. Hice una lista de gente que nos importaba, amigos cercanos, vecinos que siempre estaban para nosotros, compañeros de trabajo que eran como familia. Personas que conocían a Andrés, que lo veían estudiar hasta tarde y lo felicitaban por sus logros. Al día siguiente, empecé a llamar. La primera fue a Clara, mi mejor amiga. Le conté todo, la llamada, las burlas, el meme. Ella se puso furiosa. ¿Cómo se atreven?, dijo. Andrés es un tipazo. Cuenta conmigo, quiero hacer una cena en casa, le dije. Algo sencillo, con gente que nos quiera. ¿Vienes? Obvio, respondió. Llevo postre. ¿Cuántos seremos? No sé aún, admití. Pero voy a invitar a todos los que iban a lo de mis padres. Clara se rió. Eso es jugar duro, dijo. Me encanta, seguí llamando. Hablé con todos los que estaban en la lista de invitados de mis padres. No hablé mal de mi familia, solo dije que Andrés y yo haríamos nuestra propia cena y que queríamos tenerlos con nosotros. Para mi sorpresa, casi todos aceptaron. Algunos me contaron que ya estaban hartos de los comentarios arrogantes de mis padres. Al final, 13 de las 18 personas confirmaron que vendrían a mi casa. Me sentí fuerte.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Pero no era suficiente. Quería que mi familia entendiera lo que había hecho. Así que, antes de dormir, escribí en el chat familiar: Andrés y yo no iremos a la cena de Navidad. Gracias por la invitación. Que la pasen bien. Apagué el teléfono y me fui a la cama, con una mezcla de rabia y alivio. No sabía cómo reaccionarían, pero algo me decía que no les iba a gustar. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mi madre me acusaba de destruir la familia. Mi padre decía que era una desagradecida. Mis hermanos me pedían que no exagerara. No respondí. Fui a la cocina, preparé el desayuno para Andrés y le dije que tendríamos una Navidad diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó, comiendo una tostada. Una cena aquí, en casa, dije. Con gente que nos quiere. Él me miró, un poco confundido, pero asintió. Suena bien, dijo. No le conté lo que había pasado. Quería protegerlo. Mientras lo veía comer, hablando de sus planes para el próximo semestre, supe que había hecho lo correcto. Andrés no era un fracasado. Era un luchador. Y yo iba a asegurarme de que todos lo vieran así. Los días siguientes fueron una locura. Organizar una cena para 13 personas en una casa pequeña no era tarea fácil, pero estaba decidida. Quería que esta Navidad fuera inolvidable para Andrés, algo que le recordara que no necesitaba la aprobación de nadie para brillar. Fui al supermercado con una lista larga: papas, carne, verduras, especias para un guiso que sabía que a todos les gustaba. No tenía mucho dinero, pero con un poco de creatividad y las recetas de mi abuela, podía hacer que alcanzara. Andrés me ayudó a cargar las bolsas, sin preguntar por qué de repente estaba tan empeñada en esta cena. ¿Seguro que no quieres que invite a alguien más?, preguntó mientras guardábamos la comida en la despensa. Podría llamar a algunos amigos de la universidad. No hace falta, dije, sonriendo. Ya tenemos un buen grupo. Va a estar perfecto. No le dije que los invitados eran, en su mayoría, los que habían abandonado la cena de mis padres. No quería que supiera que su ausencia en la casa de los abuelos no era solo por falta de espacio. Andrés era sensible, siempre lo había sido. Si se enteraba de las cosas que habían dicho mi padre y Javier, se le iba a romper el corazón. Y yo no iba a permitir eso. El día de Navidad llegó rápido. La casa olía a especias y pan recién horneado. Clara llegó temprano con un flan casero que parecía obra de arte, y otros invitados trajeron vino, postres y hasta una guitarra para animar la noche. La mesa del comedor, que normalmente usábamos solo Andrés y yo, estaba llena de platos y vasos prestados. No era elegante, pero era cálido. Había risas, conversaciones y un calor que no había sentido en años en las cenas de mis padres. Andrés estaba en su elemento, contando historias de la universidad, riéndose con los amigos de Clara y hasta cantando una canción desafinada cuando alguien sacó la guitarra. Lo miraba desde la cocina mientras servía más guiso, y sentía una paz que no podía explicar. Esto era lo que quería para él, un lugar donde no lo juzgaran, donde su esfuerzo valiera algo. Pero entonces, a eso de las 9, mi teléfono vibró. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Al cuarto intento, me aparté al pasillo para atender, molesta. ¿Qué pasa, mamá?, dije, intentando mantener la voz baja. ¿Cómo que qué pasa?, gritó ella. Nos dejaste plantados. La mitad de los invitados no vino. ¿Qué les dijiste? ¿Qué les hiciste? No me sorprendí. Sabía que esto iba a pasar. Pero escuchar su voz, llena de rabia y acusaciones, me hizo hervir la sangre. No les dije nada, respondí, calma. Solo los invité a mi casa. Ellos decidieron venir. Eres una egoísta, chilló. Y arruinaste la Navidad. Tu padre está furioso, y yo no sé cómo vamos a explicar esto. La mesa está prácticamente vacía. Esto es humillante es que excluyeran a Andrés, dije, perdiendo la paciencia. Humillante es que mi padre lo llame fracasado y que Javier se burle de su universidad. ¿Crees que no los escuché? ¿Crees que no vi el meme que subió Javier? Con él me gusta de papá. Silencio al otro lado.
Luego, un murmullo, no sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. Claro que lo sabes, dije. No voy a discutir. Disfruten de su cena, colgué y bloqueé su número. No quería más drama. Volví al comedor, donde todos seguían riendo y comiendo. Andrés me miró desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa. ¿Todo bien, ma? Preguntó. Todo perfecto, dije, sentándome a su lado. La noche siguió, y por un momento, olvidé el veneno de mi familia. Pero no podía ignorar algo que había estado dando vueltas en mi cabeza desde la llamada de mi madre. Durante años, había estado enviándoles dinero todos los meses. No era mucho, pero era un sacrificio. A veces dejaba de comprar cosas para mí o para Andrés para ayudarlos con sus gastos de jubilados. Siempre pensé que lo necesitaban. Pero ahora, recordando las palabras de Javier, algo no cuadraba. Él estudiaba en una universidad privada carísima. Mis padres no tenían los medios para pagar eso. De donde salía el dinero, al día siguiente, mientras limpiábamos los restos de la cena, revisé mis cuentas bancarias. Cada mes, transfería una cantidad fija a la cuenta de mis padres. Pero también vi algo que no había notado antes. Mi hermano mayor, el padre de Javier, había mencionado en una conversación hace meses que estaba orgulloso de cómo mis padres apoyaban la educación de Javier. Empecé a atar cabos. ¿Estaban usando mi dinero para pagar la universidad de Javier? El mismo Javier que se burlaba de mi hijo, llamé a mi banco y pedí un historial detallado de las transferencias. Luego, contacté a una prima lejana que trabajaba en finanzas y le pedí que me ayudara a rastrear a dónde iba ese dinero. No quería acusar sin pruebas, pero la sospecha me carcomía. Mientras tanto, seguí con mi vida, planeando el resto de las vacaciones con Andrés. Él estaba emocionado porque había sacado buenas notas en sus exámenes y quería celebrarlo con una salida al cine. Acepté, aunque mi cabeza estaba en otra parte. Unos días después, mi prima me llamó. Encontré algo, dijo. El dinero que envías va a una cuenta que tu madre administra, pero de ahí se hacen transferencias regulares a una cuenta a nombre de tu hermano. Y adivina qué, coincide con los pagos de la matrícula de la Universidad de Javier. Me quedé helada. Todo ese tiempo, había estado sacrificando cosas para mí y para Andrés, pensando que ayudaba a mis padres a sobrevivir. Y ellos lo usaban para financiar la educación de Javier, el mismo que se reía de mi hijo. Gracias por averiguar, dije, con la voz temblorosa. Puedes enviarme los comprobantes, ya te los mandé por correo, respondió ella. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, admití. Esa noche, me senté con los documentos que mi prima me envió. Ahí estaba, claro como el agua, transferencias mensuales a la cuenta de mi hermano, etiquetadas como gastos educativos. Me sentí traicionada. No solo por mis padres, sino por mi hermano, que nunca me dijo nada. Y lo peor, ese dinero podría haber ayudado a Andrés, que trabajaba en una cafetería para pagarse los libros. Decidí actuar. Primero, cancelé las transferencias automáticas a la cuenta de mis padres. Luego, tomé capturas de pantalla del meme de Javier, de los comprobantes bancarios y de los mensajes del chat familiar donde mi madre me acusaba de arruinar la Navidad. Abrí el chat familiar y escribí un mensaje largo, pero directo. Durante años, les he enviado dinero pensando que lo necesitaban. Ahora sé que lo usaban para pagar la universidad de Javier. Mientras, él y papá se burlaban de Andrés, de su esfuerzo, de su universidad. Aquí tienen las pruebas, el meme que subió Javier, el me gusta de papá y los comprobantes de las transferencias. No voy a seguir manteniendo a gente que no respeta a mi hijo. No me escriban más, adjunté todo y envié. Luego, bloqueé a todos en el chat. No quería leer sus excusas. Sabía que intentarían justificarse, pero ya no me importaba. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentía un peso menos. Había cortado un lazo que me estaba asfixiando. Pero, por otro, sentía una punzada de culpa. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era esto justicia o venganza? No lo sabía. Lo único que tenía claro era que Andrés no merecía el desprecio de mi familia, y yo no iba a dejar que lo lastimaran más. Andrés, ajeno a todo, seguía con su rutina.
Una tarde, mientras estudiaba en la sala, me mostró un correo de la universidad. Había sido seleccionado para un programa de tutorías pagas, algo que le daría un poco más de dinero y experiencia. Estaba radiante, ¿ves, ma? Dijo. Todo este esfuerzo está valiendo la pena. Claro que sí, respondí, abrazándolo. Estoy orgullosa de ti, no le conté lo que había hecho. No quería que cargara con el drama. Pero mientras lo veía estudiar, con sus libros abiertos y sus apuntes desordenados, supe que había tomado la decisión correcta. Esta Navidad había sido un punto de quiebre. No solo para mí, sino para nuestra relación con la familia. Y aunque no sabía qué traería el futuro, tenía la certeza de que Andrés y yo íbamos a estar bien. Los meses siguientes fueron duros. Cortar contacto con mi familia me dejó con un nudo en el estómago. A veces me despertaba preguntándome si había sido demasiado dura, si debía darles una chance de explicarse. Pero luego recordaba las palabras de mi padre, el memé de Javier, y cómo mi dinero había financiado su educación mientras se burlaban de mi hijo. Eso me daba fuerza para no ceder. Andrés estaba más enfocado que nunca. El programa de tutorías en la universidad le iba genial y había empezado a ahorrar para un curso de verano. Seguía en la cafetería, pero con menos horas, lo que le dejaba tiempo para estudiar. Verlo crecer me llenaba de orgullo, aunque me preocupaba cuánto podía seguir escondiéndole la verdad sobre la familia. Una tarde de abril, recibí un correo de mi hermano mayor, el papá de Javier. No lo había bloqueado en el correo, así que su mensaje llegó de sorpresa. Era breve, pero sonaba arrepentido. Quiero hablar contigo. Sé que estás enojada, y tienes razones. Pero las cosas no son como piensas. Llámame, no respondí al instante. Miré el correo un buen rato, dudando. ¿Qué podía decir que cambiara algo? Al final, le escribí que nos viéramos en un café el sábado, en un lugar neutral. No quería que esto se convirtiera en un drama en mi casa. Llegué al café puntual. Mi hermano estaba ahí, más flaco, con ojeras. Pedimos café y, tras un silencio incómodo, él habló. No sabía lo del dinero, dijo, mirando su taza. Mamá y papá me decían que ellos pagaban la universidad de Javier. Nunca supe que era tu plata, ¿y eso qué cambia? Pregunté, cruzada de brazos. Javier humilló a Andrés. Papá lo llamó fracasado. Y tú no hiciste nada, bajó la mirada, suspirando, tienes razón. Pensé que eran bromas, que no era para tanto. Me equivoqué. Y Javier, se detuvo, como si le costara. Lo expulsaron de la universidad por copiar en un examen. Ahora está en una estatal, pero no sé si terminará. Me quedé callada. Javier, el que se creía mejor que todos, ahora estaba peor que Andrés. No sentí alegría, solo una ironía fría. ¿Y qué quieres? Dije. ¿Que los perdone? ¿Que vuelva a mandar dinero? No, respondió rápido. Solo quiero que sepas que mamá y papá están mal. Desde Navidad, casi nadie los visita. Los primos, los tíos, todos se alejaron. Javier quiere disculparse con Andrés, pero no sabe cómo. Una disculpa no borra lo que hicieron, dije, firme. Andrés no sabe nada de esto, y no quiero que lo sepa. Está feliz, estudiando, trabajando. No necesita que le recuerden que su familia lo menospreció. Él asintió, con la cabeza gacha. Lo entiendo. Solo quería intentarlo. Si cambias de opinión, aquí estoy. Salí del café con una sensación rara. No estaba lista para perdonar, pero sus palabras me hicieron pensar. ¿Quería una familia rota para siempre? No tenía respuestas, pero decidí que mi prioridad era Andrés. El tiempo voló. Andrés terminó su primer año de medicina con notas altas y consiguió una pasantía en un hospital. Era un trabajo pesado, pero él estaba emocionado, contándome historias de pacientes y médicos que lo guiaban. Yo usé el dinero que antes enviaba a mis padres para mejorar nuestra vida, pagué deudas, compré un sillón nuevo y llevé a Andrés a un restaurante para su cumpleaños, pero el pasado siempre te alcanza. Un día, casi 2 años después de esa Navidad, Andrés llegó con cara seria. Se sentó en la cocina, con un café, y me miró fijo. Ma, ¿por qué no hablamos con los abuelos? Preguntó, me quedé helada.
Había evadido este tema con tanto cuidado que no estaba lista. Es complicado, dije, buscando palabras. Tuvimos diferencias, pero no me dices cuáles, insistió. Sé que pasó algo en Navidad hace 2 años. No soy estúpido. De repente dejamos de ir a su casa, y nadie explica por qué. Respiré hondo. No quería mentirle, pero tampoco herirlo. Le conté una versión suave de la verdad. Tus abuelos y Javier hicieron comentarios feos sobre ti y tu universidad, dije. No me pareció justo, así que decidí que era mejor celebrar solos. Luego, las cosas se complicaron. ¿Qué comentarios?, preguntó. No importa, dije, sonriendo a la fuerza. Son pasado. Tú estás haciendo cosas increíbles, y eso cuenta, pero Andrés no se quedó tranquilo. Esa noche, lo vi revisando su celular con el ceño fruncido. Al día siguiente, confesó que había encontrado el meme de Javier en redes y mensajes viejos del chat familiar en un respaldo que olvidé borrar. ¿Por qué no me lo dijiste?, dijo, con la voz rota. Pensé que los abuelos estaban enojados conmigo. No, cariño, dije, abrazándolo. No hiciste nada malo. Ellos se equivocaron. Quise protegerte, pero soy grande, ¿ma?, dijo, apartándose. ¿Puedo con esto? Quiero hablar con ellos. No supe qué responder. Quería detenerlo, pero sabía que tenía derecho a enfrentar esto. Le di el número de mi hermano y le dije que podía contactarlo si quería. Andrés decidió escribirle a Javier primero. No sé qué hablaron, pero días después me contó que tuvieron una videollamada larga. Javier se disculpó, y aunque Andrés no lo perdonó del todo, dijo que le ayudó a cerrar ese capítulo. Con mis padres fue distinto. Andrés los llamó, pero la charla fue tensa. Mi papá intentó justificarse, diciendo que solo quería motivarlo. Mi mamá lloró, diciendo que me extrañaba. Andrés les dijo que necesitaba tiempo, y no ha vuelto a hablarles. Me dijo que tal vez algún día lo haga, pero ahora prefiere enfocarse en su vida. Hoy, Andrés está por empezar su 3er año de medicina. Lo invitaron a entrevistas para residencias médicas, algo raro para alguien de su edad. No tiene deudas, gracias a la universidad estatal, y quiere especializarse en pediatría. Lo veo y no puedo creer cuánto ha crecido. Javier, según mi hermano, terminó su carrera en una universidad menos conocida, con mucho esfuerzo. No hablamos mucho, pero sé que intenta salir adelante. Mis padres, por lo que me contaron primos, han cambiado. Ya no hacen cenas ostentosas y parecen valorar más a la familia que les queda. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Era necesario exponerlos en el chat familiar? ¿Debí darles una chance antes de cortar todo? No lo sé. Hice lo que creí mejor para Andrés. Y aunque a veces pienso que me acerqué a la venganza, no me arrepiento. Mi hijo brilla, y eso es suficiente. Esta historia no tiene un final de cuento. La familia sigue rota, y tal vez nunca se arregle. Pero Andrés y yo encontramos nuestra felicidad. Esa Navidad, que empezó con un insulto y terminó con risas en nuestra mesa, fue el comienzo de algo nuevo. Un recordatorio de que, a veces, hay que soltar lo que te lastima para hacer espacio para lo que te hace bien.